Y precisamente para entender un poco el panorama del año pasado en temas de inversión pública, acompáñeme a ver la siguiente nota. Los municipios y gobiernos regionales solo usaron 67.4% de los fondos que tenían para prevenir desastres, según reveló el Ministerio de Economía y Finanzas. De los 3.220 millones de soles disponibles, solo usaron 2.169 millones de soles. Las regiones más vulnerables son las que menos fondos utilizaron. Los gobiernos regionales de Piura, Lambayeque y Tumbes fueron las que ejecutaron menos presupuesto, empleando solo un 40, 36 y 23% del total cada una. A 2 semanas de iniciado el 2020, por lo menos 13 regiones se han visto afectadas por los desastres naturales. El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres estima que hay 1.3 millones de peruanos en riesgo alto y muy alto ante posibles fenómenos. El gobierno central fue el que más invirtió, con un gasto de 75.3%. Sin embargo, de acuerdo con el Ministerio de Economía, para ser considerada una inversión aceptable, el gasto debe ser de por lo menos 85%. Este año el Poder Ejecutivo brindará 2.314 millones de soles para reducir el impacto de los fenómenos naturales. Esta cifra es 70% mayor a los 1.341 millones de soles entregados a inicios del 2019. Esta información revelaría que las regiones cuentan con presupuesto suficiente para prevenir desastres. Entonces, ¿a qué se debería la baja inversión? Mari Moyo, especialista en gestión de riesgo de desastres de SAN, señala que algunos factores serían la falta de personal calificado en gestión de riesgos, la ausencia de planes de ordenamiento territorial y la inestabilidad política. Y precisamente para hablar un poco sobre este tema de inversión pública, los proyectos para evitar o prevenir los desastres, vamos a conversar con Carlos Casas. Él es decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, buenas tardes. Bienvenido a Economía para Todos. Muchas gracias por la invitación. Hemos visto el reporte ahora. 67% del presupuesto para el tema de prevención de desastres naturales a nivel nacional el año pasado. ¿Es normal este porcentaje? ¿Qué ha pasado? Bueno, es un porcentaje relativamente bajo, ¿no? Y es una, digamos, una tendencia que se mantiene en los últimos años, ¿no? Es un estancamiento en este gasto, porque como bien se ha mencionado, a veces no se le da prioridad, ¿no? O sea, en el Perú no hay una cultura de prevención y creo yo que es importante trabajar en ese sentido, creando, digamos, la voluntad y estimulando a las autoridades a que tomen mayores cartas en este tema, ¿no? Porque generalmente todo está orientado ¿a qué? Está orientado a el canal, hablando de un distrito típico, ¿no? El canal, el puente, el colegio, la posta médica, el centro de salud, pero no se dan cuenta de que todo está en riesgo si no se gestionan bien o se previenen los desastres naturales. Y como eso a veces la población no la pide, también hay que tener en cuenta eso, y no es tan visible, entonces no hay un interés para poder llevar a cabo este tipo de gastos, ¿no? Entonces creo ahí sí que crear esta cultura de prevención en donde medir cuáles son los impactos que todo se podría perder ante un desastre natural, creo que podría elevar el grado de conciencia de las autoridades. Claro, pero más allá, digamos, de que la población lo pida, es responsabilidad de la autoridad distrital, local, regional, porque uno postula a un cargo tan importante como eso porque sabe, lee, digamos, bien cuál es el contexto en el que vive su localidad, ¿no? Uh-huh. Hay un grado de responsabilidad muy alta en el tema. Sí, no, hay un grado. O sea, por un lado, presionar a la población porque a veces solamente se le tiende al principal responsable. Los principales responsables son los alcaldes, los presidentes regionales, los gobernadores regionales, perdón. Pero la población también juega ese rol, pero definitivamente sí. Y desde el punto de vista de lo que mencionaba era, como no genera réditos políticos hacer obras de prevención, que es algo que se hace alejado para contener un río, etcétera, entonces no es tan visible como lo que vienen a pedir siempre los alcaldes cuando vienen a gestionar obras a los ministerios, es el canal, es el puente, es el colegio, como mencionaba, las veredas, las pistas, ¿no? Y no hay esta cultura de prevención. Por eso creo que es bastante importante a través de medios de comunicación, el mismo nivel nacional,
y también la sociedad civil hacer presión para esta cultura de prevención, porque ahora tenemos las lluvias que están apareciendo. Exacto, y hay 13 regiones creo que están afectadas por el tema de lluvias, y ojalá no suceda lo mismo que el fenómeno del Niño hace 2 años, 3 años aproximadamente, que nos encuentre pues sorprendidos, ¿no? Y nos deje con la boca abierta. Claro, y que a veces cuando se habla de esto son muy reactivas las autoridades, ¿no? Entonces de pronto dicen, sí, estamos empezando a hacer, pero en enero y febrero, ¿qué obra de contención de ríos o qué protección le vas a dar cuando ya la naturaleza es tan fuerte, ¿no? Que lo que ocurre, que es muy poco lo que se puede hacer en ese momento. Eso tiene que hacerse con meses de anticipación. Y lo mismo creo que comentamos hace un momento es cuando viene el friaje, ¿no? Que es un tema, se mueren niños, o sea, es una cosa que es lamentable, como país no debería ocurrir, y nadie hace nada, y recién allí la gente se empieza a sensibilizar, hay ayuda, pero eso se pudo haber tenido prevención para mitigar los efectos que podría tener estos fenómenos, ¿no? ¿Cuáles son las principales trabas, digamos, que encuentra una autoridad local o regional a la hora de ejecutar el presupuesto para prevención de desastres? ¿Qué es de repente el factor que desanima a esta autoridad a no invertir todo el dinero que le dan? Yo diría que hay 2 factores externos e internos, ¿no? Los factores externos a la municipalidad tiene que ver en muchos casos con la regulación que se establece desde el nivel nacional, ¿no? A veces la mirada que hay a nivel nacional para hacer gastos de prevención, que es el que establece cuáles son los lineamientos, por ejemplo, para poder hacerlos, no toman en cuenta las particularidades que hay en determinadas zonas. Entonces, costa, sierra y selva son distintas, norte, centro y sur son distintos, ¿no? Y a veces las normas, no en todos los casos, pero en muchos casos son uniformes. Entonces, el no prestarle atención a esa diversidad, a esta heterogeneidad que tenemos, es un problema, lo cual genera, digamos, procesos demasiado largos, por un lado, y también demasiado engorrosos, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado, a nivel interno, la falta de capacidad de los funcionarios, ¿no? Y no es que sea es falta de conocimiento, ¿no? A veces no se conocen las normas, o es más fácil haber hecho un proyecto, o ya hay experiencias de proyectos que tienen que ver con educación, con salud, pero no con prevención. Entonces, esto de ir creando esta conciencia es también ir entrenando a los funcionarios municipales para que puedan justamente llevar a cabo buenos proyectos orientados a la prevención de los efectos de los desastres, ¿no? Y eso se logra básicamente con el tiempo, porque algunos dirán, bueno, los puedes capacitar, pero cuando cambia el alcalde se van, pero se quedan en la zona y probablemente se van a otra municipalidad, y con lo que han aprendido en la otra municipalidad pueden desarrollar buenas medidas, que es lo que ocurre con salud y educación, pero en prevención todavía no hay esa cultura. El tema de capacitación, ¿a quién le corresponde? Ese es un tema que corresponde a nivel nacional, definitivamente al nivel nacional, y que... ¿Algún ministerio en particular? Bueno, en la PCM están los organismos que están vinculados a la prevención de desastres, pero también los sectores, por ejemplo, si uno de los problemas es carreteras, el Ministerio de Transportes debería estar involucrado también. Si las presas se van a ver afectadas, el Ministerio de Agricultura debería estar también incorporado. Si es una planta de tratamiento de aguas residuales que puede recibir un desborde y contaminar todo un lago, creo que el Ministerio de Vivienda y Saneamiento debería también participar. Entonces, es una obra... Es una tarea multidisciplinaria y transversal. Y esto me lleva a un punto que siempre menciono cuando sale la acción del Estado, es cómo hacemos para coordinarlos. Porque el principal problema en el país es cómo coordinamos las acciones de los distintos actores, ministerios, gobierno nacional, gobierno regional o gobierno nacional. No hay una cultura de coordinación. Cada quien cree que es responsable y lo hace como él cree que tiene que hacerlo, y no se suman esfuerzos, ¿no? Entonces, establecer eficientes mecanismos de coordinación creo yo que es bastante importante, y digamos, y esa es, creo, una de las grandes agendas en temas de políticas públicas, ¿no? Cómo coordinar entre distintas entidades, no solo para esto, sino para muchas acciones, ¿no? Porque uno pensaría, educación es solamente responsable del Ministerio de Educación. No, también entra salud, también entra transporte, también entran otros sectores, pero generalmente hay estos compartimentos estancos que generan que se desperdicien recursos, ¿no? Entonces, se podría aprovechar recursos y liberar muchos recursos solamente si coordináramos. Y en este caso específico de la prevención de desastres naturales, creo que es clave, digamos, la coordinación entre distintos entes del Estado. Una pregunta cortita para cerrar. ¿El Perú está preparado en este momento para amortiguar un fenómeno como el que ocurrió en el 2017? Sí, o sea,
recursos financieros existen. O sea, el hecho de que se habla de que se está destinando 2.000 millones para prevención o para mitigar los problemas que podamos tener, y probablemente en el presupuesto uno ve la partida realmente se ve pequeña, pero hay fondos a los cuales podemos recurrir casi de inmediato como país para poder afrontar los efectos de estos desastres naturales. El tema es que no deberíamos llegar a eso, deberíamos tener una cultura de prevención que por lo menos disminuya el efecto y obviamente activar estas líneas o estos recursos cuando ya ocurran los fenómenos, ¿no? Pero sí hay recursos para poder atender esto. Listo. Bueno, fueron las declaraciones de Carlos Casas, él es decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico, explicándonos un poco cómo es el comportamiento de la inversión pública en temas de prevención de desastres naturales. Vamos a una pausa, pero regresamos con más información aquí en Economía para Todos.